Hello, una vez más aquí en su programa de Fe en Fe. Es un placer estar con ustedes una vez más. Tengo aquí a mi esposa Marjorie. Un saludo por Hola, favor para la hola. audiencia. Es una bendición estar aquí con ustedes. Dios les bendiga a todos que nos están escuchando. Muy bien. Otra programación para compartir con ustedes la palabra. Ajá, el tema de Y el tema de día hoy, es ¿para qué la fe? ¿para qué es la fe? ¿Para qué es la fe? Ujú. Ah, Creo que es una pregunta simple pero muy importante. Ujú. ¿Para qué es la fe? Y vamos a ver para lo que no es la fe, para comenzar a poner un fundamento. Ujú. La fe no es para que tú seas una persona religiosa. Ujú. La fe no es para que vayas a la iglesia. La fe no es para que te den un título de persona religiosa. Vamos a usar esa palabra para embarcar a todos. La fe no es algo, no es un título para una iglesia. No es una No tradición. es una tradición, la fe no es, y se ha usado la Ujú. fe para todo eso, pero lo que hemos descubierto en los últimos años es de que muchas de las tradiciones no están en línea con la palabra. Amén. Nun- eh, Se oye bien y hasta hacen ah, ritmo, ¿no? Pero no están en línea con la palabra. Ujú. De hecho, están totalmente opuestos a la Ujú. palabra. Y creo que esto de la fe, ¿para qué es la fe? Muchos piensan que pues la fe pues, es para ir a la iglesia o para creer en Dios y Ujú. todo eso, Para claro. aceptar a Jesús solamente y ahí nos quedamos, ¿verdad? O sea que hay muchas cosas que quizás tú no has escuchado. ah, y yo he oído a gente que dice a mí que aman a Dios, Ujú. pero odian la gente en la iglesia. Y yo he escuchado que aman a Jesús. O sea, les hablas de Jesús, todo respeto, pero odian la religión Y la gente y religiosa. la gente religiosa y el debate dentro de la iglesia entre una denomination, ¿cómo se dice en español? En Ujú. una denomination contra la otra, que por qué unos dice esto y por qué los otros dice lo otro. Eso como que desanima mucho a la gente. Claro, porque se confunden y volvemos a lo que estamos hablando. Mm. Lo que separa a las denominaciones y a las demoniaciones es las tradiciones que no están en línea con la Biblia. Porque Exacto. todos creen en Jesús, todos creemos en Jesús, todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero comienzan unos a sacar sus cositas ahí de que, bueno, que sí creemos en Jesús, pero no creemos que Jesús caminó sobre el agua. O creemos en Jesús, pero no creemos que Jesús Ujú. sana a toda la gente. Ujú. Creemos en Jesús, pero creemos que Jesús ya no es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. O que las lenguas eran para ese entonces y ya no son para ahora. Entonces ahí es donde entra toda la división y descubrimos de que si ponemos todas esas diferencias a la luz de la palabra, Ujú. no están en línea con la palabra. No. Y ese es un problema muy serio porque ah, yo le llamo el orgullo o lo que sea, ¿no? Como quieran llamarle, pero yo no puedo decir que no estoy de acuerdo con partes de la Biblia Ujú. y decir que creo en la Biblia. En Exacto. otras palabras, se nos ha olvidado que la Biblia está escrita en un sistema de reino, Ujú. no en un sistema Ujú. democrático. Ah, Nosotros aquí en el oeste, como le llaman, en Estados Unidos, en América, Sudamérica, Centroamérica, estamos acostumbrados y fuimos creados en un sistema democrático, Ujú. donde si no te gusta algo, votas, Muchas opiniones. te quejas y como Ujú. los niños malcriados, ¿no? Ujú. El que se queja más le Ujú. dan el candy. Gana. Ujú. Entonces, ese sistema funciona en el sistema del mundo Ujú. y se nos olvida que en el sistema del mundo se encuentra
la influencia diabólica porque Satanás controla el sistema del mundo. Así es. El sistema del mundo es la educación, Ujú. el entretenimiento, las películas, Educación, la la educación, política, política, todo aquí tipo de viene organizaciones. democracia. Así es. El diablo está en la democracia Ujú. porque, ¿por qué? Y quizás tú estás escuchando esto y dices, el pastor no sabe lo que está hablando. El diablo le gusta la democracia porque el diablo quiere votar. Exacto. Sí. Pero lo único que puede hacer el diablo en el reino no es votar, es rebotar. Ujú, Santo. ujú. Entonces, en la Biblia fue escrita en un lenguaje y en un ambiente de reino, porque es el reino de los cielos. Y para que haya un reino, tiene que haber un rey. Disculpe, y para amplificar un poquito lo que estás diciendo para que mejor entiendan, un reino espiritual, ¿verdad? Con leyes espirituales y principios espirituales Claro. que Dios ha preparado para que nosotros operemos en él. Pero, la función del rey del reino se basa en esto. Lo que el rey dice, Ujú. eso es. Exacto. O Es sea, ley. su palabra es Es la ley. ley. Y eso existió en un tiempo aquí, con el reinado de Britania, el reinado de Inglaterra, el reinado de los aztecas. El rey, cuando hay un rey, lo que el rey dice, eso es. Ujú. Y obviamente mucha gente no le gusta eso porque el rey, como lo acabas de decir tú, el hombre está pervertido y cuando le dan el poder, él se vuelve en un dictador y Ujú. controlador, manipulador, y vemos que eso es lo que sucedió y ahora ya la gente no quiere ser gobernada por un rey, porque son reyes malos, reyes pecadores, reyes Ujú. que su mente no ha sido renovada y ellos aman la avaricia del poder, del dinero. Del Entonces, mundo. pero lo que sí vamos a tomar del reinado es de que lo que el rey dice, eso es. Eso es. Porque Israel tenía reyes, el rey David, el Así rey es. Salomón, el rey. De hecho, Dios es el rey de toda la tierra. Exacto. Él es el rey de reyes. Vamos, ya van entendiendo, ¿verdad? Jesús es el rey de reyes. Ujú. Cuando lo crucificaron, pusieron ahí el rey de los judíos y no les gustó. Ujú, ujú. Entonces, Dios es el rey de toda la tierra, la Biblia dice, pero Dios es un rey justo, un Ujú. rey que no controla, un rey que no... ¿Cómo sabemos que Dios no controla y no abusa del poder como lo hacen los reyes naturales? Bueno, lo vemos desde el principio con Adán. Dios no controló a Adán y lo restringió o lo amarró, le dijo, no vas a tocar el árbol, porque ese día que toques ese árbol vas a morir. No, Dios como rey hizo a Adán otro rey, Ujú. por eso él es el rey de reyes, y ese es otro tema que después lo tocamos, Exacto. Sí. que nos ha hecho reyes y sacerdotes, no nos ha hecho políticos y alcaldes y demócratas o republicanos. Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes porque Él es el rey de reyes. El concepto del reino está en la Biblia y es el reino de Dios. Entonces la gente no ha entendido eso porque la gente vive en una democracia Ujú. donde pueden debatir, si no les gusta algo pueden protestar, quejarse, hacer berrinches, hacer huelgas, hacer todo eso Ujú. y eso lo han traído a la iglesia y allí es Exactamente. donde comienza El choque. el choque y ahí es donde se empiezan a deshacer las ramas Exacto. de denominación. Porque la Biblia dice que el rey Jesús dice que por sus llagas fuiste sanado. Exacto. Y lo que el rey dice en el reino es ley. Exacto. Entonces, entra gente al reino de Dios con una mentalidad Del mundo. democrática y dicen, yo sé que el rey dice que por sus llagas fui sano, pero yo no me siento sano, yo no me siento esto, y comienzan a protestar, a hacer divisiones. O crear ideas y filosofías de algo que no está trabajando para ellos. Y dicen, pues como yo no me sano, entonces salen con una doctrina que dice que la sanidad no es para hoy. Se van en contra de la palabra del rey. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos, la mayoría de cristianos en el oeste,
son demócratas, son Exacto. democráticos. Y eso va pues con lo que dice la palabra, ¿verdad? En Romanos 12:2, que tenemos que renovar la mente de esa mente demócrata del mundo a una mente espiritual ahora en reino. Cristo del reino, para comprobar la buena y perfecta voluntad de Dios para nosotros vivir en el reino aquí en la tierra. Entonces, el reino de Dios, cuando escuches tú la palabra reino de Dios, por eso Jesús dijo buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás Amén. vas a tener acceso. ¿Por qué? Porque lo que el rey te da, nadie te lo quita. Exacto. Lo que el rey te otorga, el favor que el rey pone sobre una persona, todo lo tienen que respetar. Exacto. Y en el reino de Dios, en el Espíritu, todo demonio y toda potestad y todo gobernador de los aires tiene que respetar el favor y lo que el rey dice acerca de ti y de mí como miembros de este reino. Pero lo que ha sucedido, para que entiendan, obviamente, la mente, por la pregunta fue, ¿por qué hay tantas divisiones? Todos amamos al rey Jesús, pero cada iglesia y cada denominación tiene su propia democracia, vamos a ponerle ahí. Y ahí está la política. Que ha entrado a la iglesia. Dicen, bueno, yo sé que el rey dice que por sus llagas fui sano, pero ya no creemos en eso porque ahora tenemos doctores. Y viene el doctor y te dice, yo no puedo hacer nada contra esa enfermedad. ¿A dónde vas a ir? Y el mismo doctor sabe y te dice, ve al rey que te dé un milagro. Porque solamente un milagro te puede salvar. Pero como en tu mente todos estos años y toda tu vida, tú no entendiste lo que es el reino. Nunca tuvo la mente renovada. Se mantuvo con una mente política, democrativa del mundo. Que bueno, yo no creo eso. Yo no creo que así sea. Y se van en contra. Por eso dije, si traemos todas estas denominaciones, las que sean, Pentecostés, Bautista, Asambleas de Dios, Testigos de Jehová, Testigos de Pedro, Testigos de Martín, Testigos de la Abuela, todos, si los ponemos a la luz de la palabra, no están en línea con la palabra. No, claro que no. Entonces, ahí es donde tenemos que predicar el reino. Claro. Porque el reino de Dios viene aquí y va a empezar a chocar contra el sistema del mundo. El sistema natural. Y va a chocar, el primer lugar donde comienza a chocar, claro, es en la mente. Es en la mente, dice Romanos 8 que la mente natural no puede jamás entender, ni discernir, ni comprender lo espiritual, lo que es el reino. Entonces tiene que ser renovada. Dice que es enemistad de lo espiritual. Entonces ahí podemos mirar el choque, por qué la iglesia está como está hoy en día. ¿Por qué no estamos viendo milagros, liberaciones, sanidades? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Bueno, es por esa ingrediente que nos ha faltado de renovar de natural, una mente demócrata, de mucha filosofía del mundo, la cual Colosenses nos advierte, ¿verdad? De no tener la filosofía del mundo, que dice que va a robarnos el evangelio de poder del reino. Y vamos a aclarar un poquito, porque quizás estás mirando el programa y dices, ya yo no creo lo que están diciendo. Mira, todos los sistemas de este mundo están bajo el gobierno de las tinieblas, del reino de las tinieblas, Satanás. ¿Ok? Satanás. Déjate lo explico. El sistema educativo. ¿Quién tú crees que está controlando el sistema educativo? Déjate ayudo. Te voy a dar unas indicaciones que quizás te puedan ayudarte a llegar a la conclusión. En el sistema educativo te enseñan que hubo una explosión hace muchos millones de años y así se formó el universo y la tierra. Eso no dice la Biblia. En el sistema educativo le enseñan a nuestros hijos y a los que fuimos, nos enseñan de que venimos de un chango y de un gusano y de un pez que salió del agua y miles y miles de años hubo una evolución. Eso no dice la Biblia. ¿Quién está en control de ese sistema? Te dicen en ese sistema
que no existe Dios y no puedes enseñar la Biblia en el sistema educativo del mundo. Déjame te pregunto, ya que te di toda esa información, si solamente hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Dios y el reino de Satanás, y te estamos diciendo que los sistemas de este mundo, comenzando con el educativo, están controlados por uno de estos dos sistemas. En el sistema educativo le dicen a nuestros hijos que no hay diferencia entre el niño y la niña, que no hay diferencia entre los sexos, que si te sientes niño, eres niño, y si te sientes niña, eres niño. Déjame te hago una pregunta. ¿Quién tú crees que está quién tiene el control de ese sistema educacional? ¿Dios? ¿Dios va a enseñar que hubo una explosión, que salimos del chango, que ya no hay sexo, si eres hombre o mujer, no importa, que ya no puedes orar? Que tú eres todo lo que sientes. Aquí viene que ya no puedes orar en la escuela, no puedes leer la Biblia en la escuela. Tú dime, porque si te digo yo, vas a decir que estoy a favor de Dios, lo cual lo estoy. Pero tú dime, ¿quién está en control del sistema educativo? Ya te dije como 5 factores, verdades que suceden en ese sistema. Obviamente Satanás, el mundo, porque tenemos una escritura que te la vamos a leer ahorita. ¿Para qué es la fe? Y la vas a entender. El sistema educativo está controlado por Satanás. Sí, Satanás. Y hay muchos cristianos que no creen eso, pero la Biblia dice eso. Déjenme leerlo para confirmarlo, que en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales, vamos a comenzar en el 3, el 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó, el Dios de este siglo es el Dios de este mundo, el sistema del mundo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, los incrédulos yo he escuchado, ¿verdad?, que dicen, los que no conocen a Cristo, pero en realidad está hablando también de muchos cristianos que no creen en sanidad. En el reino. Que no creen en el reino de Dios aquí en la tierra. Dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio de Cristo completo, para que no brille. Él viene a cegar, mantenernos, como somos cristianos, nos quiere mantener en un reino que ya no nos pertenece. Y lo hace cegando el entendimiento, manteniéndonos en un sistema, con permiso, democrático del mundo, para nunca poder conectarnos al reino de Dios. ¿Qué se necesita para conectarnos al reino de Dios? ¿Qué es lo que se necesita para conectarnos al reino de Dios? Pregúntales allá, yo ya sé. Sí, para que les digas tú. Oh, no, que te digan ellos. ¿Qué es lo que se necesita entonces si vivimos en este mundo? ¿Para qué es la fe? Le preguntamos en el principio. La fe fue dada a nosotros, porque cada uno tenemos la medida de fe, una vez que somos hijos de Dios, para conectarnos a ese reino de Dios aquí en la tierra, que es espiritual. La fe es espiritual, está en nuestro espíritu y la fe nos conecta al reino del Dios aquí en la tierra. El reino que Cristo dejó como herencia para nosotros, para que nosotros ahora operáramos en este reino donde Él es el Rey, donde su palabra es la palabra, la autoridad final del Rey en el reino, que no se cuestiona. Lo que dice el Rey se hace, lo que dice el Rey se cumple, y la fe nos conecta a toda la herencia que nos dejó Cristo en el reino de Dios. Exactamente, ahí lo tienen ya. Entonces, claro que tú vas a decir, bueno, pues yo tengo fe también. Ok, entonces tú tienes que saber, claro que tienes fe. La pregunta es, ¿tú sabes para qué es la fe? Es como si te dan
un carro y vas caminando al trabajo todos los días. ¿Tú sabes para qué es el carro o el automóvil? Sí, no, porque el automóvil lo dejas en casa y te vas caminando al trabajo 10 millas, teniendo un carro. Ujú, Entonces eso me dice a mí que no sabes para qué es el automóvil. ujú. Entonces la pregunta de este programa es, ¿para qué es la fe? Y ya una de las cosas que es la fe es para conectarnos al reino de Dios. Y el reino de Dios, ¿qué es? Bueno, es la influencia de El Dios, el cielo aquí en la rey, tierra. aquí en la tierra. Y hemos dicho que hay otro reino aquí en la tierra que se llama el reino de Satanás, el Ujú, reino del Dios de este siglo, el reino de las tinieblas, ujú, el cual está 100% opuesto al reino de Dios. ujú. Entonces, pero hay algo interesante. Todos nosotros nacimos, vivimos en esta tierra y hemos sido afectados, entrenados, endoctrinados en el reino de las tinieblas. Ujú. ¿Por qué? Porque todos fuimos al sistema educativo, El reino natural el para reino ti. natural, el sistema de la educación está controlado por el sistema de las tinieblas y todos pasamos por él, Ujú, ¿ok? Ah, el sistema político controlado por el ujú. sistema, por las tinieblas. Tinieblas. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando llega alguien a la política y quiere cambiar la situación para bien, todos se le echan encima. Ujú, Y si tú quieres entrar a la política, vas a tener que negar tus principios si quieres avanzar. ujú, ¿Por qué? Porque el reino de la política está controlado por el enemigo. Por ujú, eso es que por eso es que pasan leyes de no leer la Biblia en la escuela, ujú, de enseñarle a los niños ujú. todas estas locuras de En sexualidad contra de la en palabra. contra de la palabra. Por eso es que pasan leyes de que no oren en la escuela. Ujú, Entonces, si tú llegas a la política y quieres cambiarla, vas a tener mucha oposición. ¿Por qué? Porque está controlada por el reino de las amén, tinieblas. así es. Aquí viene. ¿Cuál es el otro sistema que hay? El del entretenimiento. Economía, La economía, el sistema el económico. sistema económico. ¿Quién lo controla? Las tinieblas, obviamente. Ujú, Tú puedes matarte trabajando por 40 años y ujú, quedarte pobre. Y otra persona que es chueca y que es político puede agarrar millones de dólares ujú, en cuestión de años, en meses. ujú. Entonces el dinero se mueve y lo controla y el dinero es un dios mamón, que se llama el dios mamón, que te dice, tú vas a tener que servirme a mí, Exacto. yo no te voy a servir a ti. Vas a tener que hacer lo que yo te digo si quieres dinero. Si quieres prosperar financieramente. Exacto. Quiere que tú le adores, que lo Y hagas tu Dios. todos estamos entrando en el sistema. El sistema financiero del mundo fue diseñado para mantener el 95% de la población mundial trabajando para el 5%. Ujú, Si tú no sabes eso, apúntale. Ese fue el sistema diseñado por Satanás. Ese fue el sistema babilónico diseñado, donde tú solamente vas a vivir 40, 60 años y nunca vas a pasar este nivel. Y toda la humanidad, el dinero lo va a controlar, el 5% de la humanidad controla todo el dinero. ujú. Entonces, obviamente, Satanás está en ese sistema. Y tú no puedes ganar. Lo que te queremos decir es que tú no puedes vencer a ese sistema donde Satanás está controlado. La educación, la política, el sistema financiero, el entretenimiento, el sistema médico. El sistema médico, aunque peles los ojos, está controlado por Satanás. No Completamente. quieren sanarte. Si tienes aseguranza, no quieren sanarte, quieren hacer dinero, no quieren encontrar la cura del cáncer. La cura del cáncer, ya sabes quién es, ¿verdad? Jesús, para los que no Amén. saben. Amén. Es las llagas de Cristo. Amén. Entonces, ese sistema médico te adicta a drogas, a medicina, pero nunca Para te sana. mantenerte bajo su sistema. Porque quieren hacer millones de dólares con Ujú, todas esas medicinas. Ok, ujú.
Creo que ya la agarraste, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿para qué es la fe? Vamos a leer aquí. Vamos a leer para qué es la fe. Primera de Juan, pues ya dijimos que la fe primeramente es para conectarnos al reino de Dios aquí en la tierra. Y vamos a leer un poquito más Una de lo de que las dice. funciones de la fe. Claro, una de las más grandes es esta. Dice Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿es nacido de Dios? ¿Eres nacido de Dios? Yo sé que no, todos somos nacidos de Dios. Vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe que activa el reino de Dios aquí en la tierra, que vence el mundo. ¿A cuál mundo? Al A lo mundo que natural. lo que Al describimos. mundo natural. Entonces nuestra fe basada en el reino de Dios, en el reino de Dios, la palabra es la ley de ese reino. La palabra nos da las leyes y los principios de cómo gobierna el reino de Dios aquí en la tierra, y nos habla mucho aquí de aquí de la tierra, porque, ¿verdad? Aquí las instrucciones aquí es cómo vencer aquí en la tierra. Vamos a ir al cielo, y en el cielo tenemos una fiesta, pero verdaderamente nos está dando instrucción de la fe aquí en la tierra. La mayoría del Nuevo Testamento habla de eso. Entonces, este libro entonces es basado en las leyes y principios de Dios, de cómo activar nuestra fe en el reino, porque el reino tiene principios y leyes que si lo activamos por fe, vence al mundo, Al sistema. al sistema económico, al sistema médico, al sistema, todos los sistemas, en los principios de Dios activados por fe, van a vencer todos los sistemas del mundo. Y aquí llegamos a la conclusión entonces, que nos quedan unos 3 minutos, de que sin fe es imposible agradar al rey. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios hay un rey, se llama Jesucristo, y necesitamos fe para vencer al sistema del mundo que te quiere tener gobernar, dominado, esclavizado, esclavizado a todos los sistemas, esclavizado al temor, a la enfermedad, a la pobreza, a vivir en una política que te está oprimiendo. Todos esos sistemas, Satanás tiene control de ellos. Claro que te va a dejar, es como cuando traes a un perro en una, ¿cómo se llama? En una leash, ¿cómo se llama? No sé. Ayúdenme allá en Costa Rica, por favor, ¿cómo se dice leash? Cuando ponen al perro en la correa. Una cadena. En la cadena, una correa. El perro puede caminar, el perro puede moverse solamente hasta donde le permita la cadena. Entonces el sistema del mundo te va a dejar moverte hasta cierto nivel. Exactamente. Tú no eres libre. Te va a limitar. Lo único que te puede hacer libre de ese sistema, lo acabamos de leer. Esta es la victoria que ha vencido al sistema del mundo, nuestra fe. Amén. Por eso la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Amén. Por eso la Biblia dice que nosotros como cristianos tenemos que vivir por fe. Amén. Y no por el sistema del mundo. Por eso la Biblia dice que nosotros como cristianos caminamos por fe y no por lo que miramos. Pero para que tú tengas éxito sobre el sistema médico, el sistema financiero, todo el sistema, y mucha gente dice es que no puedo porque, escucha, necesitas fe. Amén. Porque la fe fue diseñada para nosotros vencer el mundo, Amén. el sistema del mundo. Amén. Parece que ya se nos terminó el tiempo. Miren qué rápido pasa el tiempo. Amén. Muy bien, pues hasta la próxima semana. Recuerden que este es su programa De fe en fe. Fe. Así Dios les es bendiga. Hasta la próxima semana.